Genaro, no se deje engañar, eso representa para él un gran sobreesfuerzo. Cuando van a traer un helicóptero necesita que lo operen esa pierna. Asegúrese de que pidan un helicóptero y saquen a Malcolm de esta isla. El generador portátil tartamudeó y se puso en acción con un rugido en el extremo de sus brazos telescópicos. Los reflectores de cuarzo emitieron un enfermizo fulgor verde. Muldoon murió el suave gorgoteo del río de la jungla. Sus brazos telescópicos, los reflectores de cuarzo emitieron un enfermizo fulgor verde. Muldoon murió el suave gorgoteo del río de la jungla. Unos pocos metros hacia el norte se volvió al camión de mantenimiento y vio que uno de los trabajadores salía con una gran motosierra. No solo las hojas, Carlos, no hace falta cortarlo. Se volvió para mirarla cerca. Al principio tuvieron dificultades para encontrar la sección que estaba en cortocircuito porque no había mucho que ver. Un pequeño Protocarpus estaba apoyado contra la cerca. Era uno de los varios árboles de la misma especie que se habían plantado en esta región del parque con el propósito de que sus plumosas ramas ocultaran la visión de la cerca, pero ese árbol en particular estaba asegurando con riostras de alambre para mantenerlo erguido y con tensores. Los alambres habían roto durante la tormenta y los tensores metálicos habían salido volando hacia la cerca y la habían cortocircuitado. Naturalmente nada de eso cerca. Al principio tuvieron dificultades para encontrarla. La sección que estaba en cortocircuito porque no había mucho que ver. Un pequeño debió de ocurrir. Se suponía que las cuadrillas encargadas del afianzamiento usarían alambres con aislamiento plástico y tensores de cerámica a las proximidades de las cercas, pero no debían de tardar más de 20 minutos y daba lo mismo porque Muldoon sabía que los dilofosaurios siempre se mantenían próximos al río. Aun cuando los trabajadores estaban separados del río por la cerca, los dilofosaurios podían escupir tranquilamente a través de ella enviando su letal veneno. Ramón, uno de los trabajadores, se le acercó. Señor, ¿ha visto las luces? ¿Qué luces? Ramón señaló hacia el este a través de la jungla. Las vi cuando veníamos. Están ahí muy débiles. Las ve. Carecen las luces de un auto, pero no se mueven. Entornó los ojos para mirar a la distancia. Probablemente no era más que una luz de mantenimiento. Después de todo, se había restablecido el paso de la corriente. Nos ocuparemos de eso más tarde. En este preciso momento limitémonos a quitar este árbol de la cerca. Arnold estaba expansivo. El parque casi había vuelto al orden. Estaba arreglando las cercas. Jamón había salido con Jardín para supervisar la transferencia de animales. Aunque estaba cansado, Arnold se sentía bien, hasta estaba de humor para atender al abogado Genaro. El efecto Malcolm le preocupa. Eso solamente siento curiosidad. ¿Quiere decir que desea que yo le diga por qué Jan acercó? Señor, ¿ha visto las luces? ¿Qué luces? Ramón señaló hacia el este a través de la jungla. Las vi cuando veníamos. Están ahí muy débiles. Las ve. Carecen las luces de un auto, pero no se mueven. Entornó los ojos para mirar a la distancia. Probablemente no era más que una luz de mantenimiento. Después de todo, se había restablecido el paso de la corriente. Nos ocuparemos de eso más tarde. En este preciso momento limitémonos a quitar este árbol de la cerca. Arnold estaba expansivo. El parque casi había vuelto al orden. Estaba arreglando las cercas. Jamón había salido con Jardín para supervisar la transferencia de animales. Aunque estaba cansado, Arnold se sentía bien, hasta estaba de humor para atender al abogado Genaro. Pruebe a ver si lo entiendo muy bien. La teoría del caos describe sistemas no lineales. Ahora es ya una teoría muy amplia que se utiliza para estudiar cualquier cosa, desde el mercado de valores hasta las ondas cerebrales durante la epilepsia, pasando por las multitudes que producen disturbios. Una teoría que está muy de moda. Hay gran tendencia a aplicarle en cualquier sistema complejo en el que puede existir impredecibilidad. El efecto Malcolm le preocupa. Eso solamente siento curiosidad. ¿Quiere decir que desea que yo le diga por qué Jan Malcolm está equivocado? Por supuesto, es una cuestión técnica. Vamos bien, vamos bien. Pero básicamente lo que Marco hace, además de vestir de negro, es usar ordenador para crear modelos del comportamiento de sistemas complejos. Y John Hammond adora la última moda en cosas científicas, así que le pidió a Malcolm que hiciera el modelo para el Parque Jurásico, cosa que Malcolm hizo. Todos los modelos de Malcolm son formas fase-espacio hechas en una pantalla de ordenador. ¿Las ha visto usted? No, bueno, pues parecen una fantasmagórica hélice de barco retorcida. Según Malcolm, el comportamiento de cualquier sistema sigue la superficie de la hélice. ¿Me sigue? No exactamente. Jan Malcolm es un matemático que se especializa en la teoría del caos. Es bastante divertido y un buen tipo. Arnold mantuvo la mano en el aire. Digamos que pongo una gota de agua sobre el dorso de mi mano. Esa gota va a deslizarse por mi mano. Quizá lo haga así a mi muñeca, quizá lo hagas el pulgar, o quizá caiga entre mis dedos. No sé con seguridad a dónde irá, pero sé que se deslizará por alguna parte de la superficie de mi mano. Tiene que hacerlo.
Comprendo la teoría del caos. Trata el comportamiento de todo un sistema como si fuera una gota de agua que se desplaza sobre la superficie de una hélice complicada. La gota puede describir una espiral descendente o resbalar hacia afuera en dirección al borde en función de las circunstancias. La gota puede hacer muchas cosas diferentes, pero siempre se moverá a lo largo de la superficie de la hélice. Jardín tenía inclinaciones académicas y la perspectiva de escribir el primer manual de medicina veterinaria interna sobre enfermedades de dinosaurios le obligó a aceptar. A finales del siglo XX, la medicina veterinaria estaba basada en el aspecto científico. Los mejores zoológicos contaban con clínicas que diferían muy poco de los hospitales para seres humanos. Los nuevos manuales no eran más que corrección de los antiguos. Para un veterinario clínico de categoría internacional no quedaban nuevos mundos por conquistar. Ser el primero en ocuparse de una clase enteramente nueva de animales era algo fuera de lo común, y Jardín nunca lamentó su decisión. Había adquirido considerable experiencia con esos animales y no quería oír hablar de jamón. La elipsis resopló y se crispó. Su respiración todavía era poco profunda, no había reflejo ocular aún, pero ya era hora de ponerse en movimiento. Todo soborno, les dijo Jardín, ya volvamos a esta chica a su lugar. Los sistemas vivientes no son como los mecánicos. Los vivientes nunca están en equilibrio, son intrínsecamente inestables. Pueden parecer estables, pero no lo son. Todo se mueve y todo cambia, en cierto sentido todo está al borde del colapso. La temperatura corporal cambia constantemente de manera cíclica en el transcurso de 24 horas, siendo mínima por la mañana y máxima después del mediodía. Cambia con el estado de ánimo, enfermedades, ejercicio, temperatura exterior y alimentación. Fluctúa continuamente hacia arriba y hacia abajo en diminutas oscilaciones en un gráfico. Porque en un momento dado, algunas fuerzas empujan la temperatura hacia arriba y otras hacia abajo. Es intrínsecamente inestable. Cualquier otro aspecto de los sistemas vivientes también es así. Así que usted dice que Malcolm no es más que otro teórico sentado en su oficina, elaboró un hermoso modelo matemático y nunca se le ocurrió que lo que consideró defectos eran necesidades. Cuando yo trabajaba en proyectiles teledirigidos, nos las teníamos que ver con ángulos resonantes de oblicuidad. Eso quiere decir que aun cuando un misil estuviera levemente inestable al abandonar su plataforma de lanzamiento, ya no tenía remedio. Resultaba inevitable que quedara fuera de control y no se le podía traer de vuelta. Ese es un rasgo propio de los sistemas mecánicos. Un poco de bamboleo puede empeorar hasta que todo el sistema se desploma. Esos mismos pequeños bamboleos son esenciales para un sistema viviente. Significan que el sistema está sano y que responde a los estímulos. Malcolm nunca lo entendió, ¿está usted seguro de que no lo entendió? Parece tener bastante clara la diferencia entre sistemas vivientes y no. Mire, la prueba está aquí mismo, señaló las pantallas. En menos de una hora todo el parque volverá a estar en orden. Lo único que me hace falta es despejar todos los teléfonos, por alguna razón todavía no funcionan, pero todo lo demás lo hará. Y eso no es teórico, es un hecho palpable. La aguja penetró profundamente en el cuello y Jardín inyectó la medicina en la anestesiada hembra de dinosaurio mientras ésta yacía en el suelo. De inmediato, el animal empezó a recuperarse resoplando y pateando con sus poderosas patas traseras. Atrás todo el mundo, dijo Jardín alejándose a gatas. Retrocedan. La dinosaurio se puso en pie vacilante y se quedó erguida sin mucha estabilidad. Sacudió su cabeza de lagartija y contempló a la gente que tenía enfrente. De espaldas a las luces de cuarzo, parpadeó. Está viendo, notó Jamón preocupado. Tempo realmente ya se le pasará. La dinosaurio tosió y después avanzó con lentitud a través del campo, alejándose de las luces. ¿Por qué no va saltando ya? Lo hará, tardará alrededor de una hora en recuperarse del todo. ¿Está bien? Se volvió hacia el vehículo. Muy bien muchachos, vamos a encargarnos del estegosaurio. Observaba mientras la última de las estacas se clavaba en el suelo. Se tensaron las líneas y se levantó el Protocarpus, separándolo por completo de la cerca plateada sobre la que pudo ver las bandas chamuscadas del sitio del cortocircuito.
En la base de la cerca, varios aisladores de cerámica habían estallado. Habría que reemplazarlos. Pero antes de que eso se pudiera hacer, Arnold tendría que cortar el fluido en toda la cerca. Control, estamos listos para empezar la reparación. Muy bien, repuso Arnold, cerrando la sección de ustedes. Miró su reloj de pulsera. En algún lugar en la distancia oyó un suave ulular. Parecía producido por búhos, pero sabía que eran los dilofosaurios. Se acercó a Ramón y le dijo, terminemos con esto, quiero llegar a esas otras secciones de la cerca. Transcurrió una hora. Don Genaro contemplaba el refulgente mapa de la sala de control mientras los puntos y números parpadeaban y cambiaban. ¿Qué está pasando ahora? Team sonrió y tropezó con unas enredaderas ocultas por la bruma. Rápidamente se puso en pie y siguieron caminando un rato hasta que Tim anunció, mis padres están haciendo los trámites de divorcio. Mi papá se mudó el mes pasado. Ahora tiene su propia casa en Millie Valley. Ya no lleva a mi hermana, ya ni siquiera va a buscarla. Y dice que tienes dinosaurios en los sesos. Sí. ¿Tienes nostalgia de él? En realidad no, a veces ella tiene más nostalgia. ¿Quién? ¿Tu madre? No, Lex. Mi mamá tiene un novio, le conoce del trabajo. Caminaron en silencio durante un rato, pasando frente a TN-03 y TN-04. Después Grant dijo, ¿le conoces? Sí, ¿cómo es? Está bien. Es más joven que mi papá, pero es calvo. ¿Cómo te trata? No sé bien. Creo que simplemente trata de tocarme el lado bueno. No sé lo que va a pasar. A veces mi mamá dice que tendremos que vender la casa y mudarnos. A veces él y mi mamá pelean tarde por la noche. Me siento en mi habitación y juego con mi computadora, pero así todo les puedo oír. Jaja, ¿ustedes se han divorciado? No, mi esposa murió hace mucho y ahora está con la doctora Sattler. No. Ella es alumna mía, quiere decir que ya. Todavía está en la escuela, una escuela para graduados. Grant se detuvo lo suficiente para pasar a Alex a su otro hombro y después prosiguieron la marcha, pasando frente a los TN-05 y TN-06. Se oyó el retumbar de truenos en la distancia. La tormenta se había desplazado hacia el sur. Había muy pocos sonidos en el bosque, con la salvedad del rumor de las cigarras y el suave croar de las ranas arbóreas. ¿Tiene hijos? ¿No se va a casar con la doctora Sattler? No, ella se va a casar con un agradable médico de Chicago en alguna fecha del año próximo. Oh. Tim pareció sorprendido de oír eso. Siguieron caminando un rato después. Entonces, ¿con quién se va a casar usted? No creo que me vaya a casar con alguien. Yo tampoco. Vamos a caminar toda la noche. No creo poder hacerlo. Tendremos que parar al menos durante unas pocas horas. Le echó un vistazo al reloj. Vamos bien, casi 15 horas faltan para que debamos volver antes de que el barco llegue a tierra firme. ¿Dónde vamos a parar?, preguntó Tim de inmediato. Grant estaba preguntando lo mismo. Su primer pensamiento fue que podrían trepar a un árbol y dormir ahí arriba. Pero tendrían que trepar muy alto para mantenerse a distancia segura de los animales, y Lex se podría caer mientras dormía. Las ramas de los árboles eran duras, no tendrían el menor descanso. No, al menos necesitaban un sitio verdaderamente seguro. Volvió a pensar en los planos que había visto en el avión. Recordaba que había edificios externos para cada una de las diferentes divisiones. Grant no sabía cómo eran porque no estaban incluidos los planos correspondientes a los edificios individuales y no podía recordar con exactitud dónde estaban, pero sí que estaban diseminados por todo el parque. Podría haber edificios en algún lugar de las proximidades. Pero eso era diferente del simple hecho de cruzar una barrera y salir del terreno del tiranosaurio. Encontrar un edificio significaba emplear una estrategia de búsqueda de alguna clase y las mejores estrategias serían: ¿puedes sostener a tu hermano un momento? Voy a trepar un árbol y echar un vistazo por los alrededores.
Desde lo alto de las ramas tuvo una buena vista del bosque. Las copas de los árboles se extendían hacia su derecha y su izquierda. Descubrió que estaban sorprendentemente cerca del borde del bosque. Directamente hacia adelante, los árboles terminaban ante un claro con una cerca electrificada y un foso de hormigón armado de tono pálido. Más allá había un gran campo abierto en lo que Grant supuso que era el de los saurópodos. A distancia había más árboles y la brumosa luz lunar destellaba sobre el océano. En alguna parte oyó el bramido de un dinosaurio, pero estaba muy lejos. Se puso las lentes de Tim y volvió a mirar. Siguió la curva gris del foso y entonces vio lo que estaba buscando, la banda oscura de un camino auxiliar que llevaba hacia el rectángulo plano de un techo. El techo apenas sobresalía del nivel del suelo, pero estaba ahí y no estaba lejos, quizás a unos 400 metros o algo así del árbol. Cuando volvió a bajar, Lex estaba lloriqueando. ¿Qué pasa? ¡Ay, un animal no nos va a molestar! Estás despierta ahora, vamos. La guió hasta la cerca. Tenía unos 4 metros de alto, con un espiral de alambre espinoso en la parte superior. Bajo la luz de la luna parecía extenderse muy por encima de ellos. Inmediatamente al otro lado estaba el foso. Lex alzó la vista y miró la cerca dubitativa. ¿Puedo trepar?, le preguntó Grant. Le entregó su bate y su pelota de béisbol. Seguro, es fácil. Empezó a trepar y añadió, pero apuesto a que Timmy no puede. Un giro sobre sí mismo, furioso, tú cállate. A Timmy le da miedo a la altura. No tengo miedo extremo más alto. No lo tengo. Entonces ven y agárrame. Grant volvió hacia Tim, que estaba pálido en la oscuridad. El niño no se movía. Podrás trepar por la cerca, Tim. Claro que sí. ¿Quieres ayuda? Dime un miedoso. Qué estúpida más latosa, contestó Tim y empezó a trepar. Estación generadora de corriente y se desplazaban por el parque a medida que la electricidad irrumpía en las cercas. Todo está funcionando a las 9:30 y tenemos este maldito lugar en pie y funcionando. Abrió los ojos, una luz brillante inundaba el edificio llegando a través de los barrotes del portón. Luz de cuarzo, otra vez había corriente. Levantó en sus mandíbulas. Como por el tórax, dijo Malcolm y se levantó la camisa. Yo estaba bien aterrorizado, claro, pero así todo bien hasta el momento en que el tiranosaurio me lanzó. Me rompí la pierna en la caída, pero el amor de Durazno fue mala considerando las circunstancias. La mayoría de los carnívoros grandes no tienen mandíbulas fuertes, la verdadera fuerza está en la musculatura del cuello. Las mandíbulas se limitan a apresar en tanto que utilicen el cuello para retorcer y desgarrar. Pero a una presa pequeña como el Dr. Malcolm, el animal simplemente la sacudió y después la lanzó. Temo que tenga razón, duda que hubiese sobrevivido de no ser por el hecho de que ese grandulón realmente no estaba muy interesado. A decir verdad, la impresión que tuve es que era un atacante bastante torpe de cualquier cosa más pequeña que un automóvil o un pequeño edificio de apartamentos. ¿Cree usted que atacó sin mayor interés por hacerlo? Me duele decirlo, pero con honestidad creo que no merecí toda su atención. Él sí mereció la mía, claro está. Pero naturalmente él pesa 8 toneladas, yo no. Genaro se volvió hacia Jardín y le dijo, van a reparar las cercas. Arnold dice que Muldoon necesitará su ayuda para herir a los animales. Muy bien, bien, siempre y cuando me dejen a la doctora Sadley un amplio suministro de morfina. Y mientras se produzca un efecto Malcolm aquí. ¿Qué es un efecto Malcolm? La modestia me impide brindarle los detalles de un fenómeno que se llama 100. Genaro volvió a suspirar y cerró los ojos, se quedó dormido en un santiamén. Él salió al pasillo con Genaro. No se deje engañar, eso representa para él un gran sobreesfuerzo. ¿Cuándo van a traer un helicóptero? Un helicóptero necesita que lo operen esa pierna. Asegúrese de que pidan un helicóptero y saquen a Malcolm de esta isla.
Audiolibros y más presenta Parque Jurásico, un libro escrito por Michael Crichton. El parque, el generador portátil tartamudeó y se puso en acción con un rugido. Se volvió al camión de mantenimiento y vio que uno de los trabajadores salía con una gran motosierra. No solo las hojas, Carlos, no hace falta cortarlo. Se volvió para mirar la cerca. Al principio tuvieron dificultades para encontrar la sección que estaba en cortocircuito porque no había mucho que ver. Un pequeño Protocarpus estaba apoyado contra la cerca. Era uno de los varios árboles de la misma especie que se habían plantado en esta región del parque con el propósito de que sus plumosas ramas ocultaran la visión de la cerca. Pero ese árbol en particular estaba asegurando con riostras de alambre para mantenerlo erguido y con tensores. Los alambres habían roto durante la tormenta y los tensores metálicos habían salido volando hacia la cerca y la habían cortocircuitado. Naturalmente, nada de eso debió de ocurrir. Se suponía que las cuadrillas encargadas del afianzamiento usarían alambres con aislamiento plástico y tensores de cerámica en las proximidades de las cercas, pero había sucedido de todos modos. Sea como fuere, no iba a ser un gran trabajo. Todo lo que tenían que hacer era levantar el árbol caído contra la cerca, quitarle los herrajes de metal y marcarlo para que los jardineros lo arreglaran por la mañana. No debían de tardar más de 20 minutos. Y daba lo mismo porque Muldoon sabía que los dilofosaurios siempre se mantenían próximos al río. Aun cuando los trabajadores estaban separados del río por la cerca, los dilofosaurios podían escupir tranquilamente a través de ella enviando su letal veneno. Ramón, uno de los trabajadores, se le acercó. «Señor, ¿ha visto las luces?» «¿Qué luces?» Ramón señaló hacia el este a través de la jungla. «Las vi cuando veníamos, están ahí. Muy débiles, las ve, carecen las luces de un auto, pero no se mueven». Entornó los ojos para mirar a la distancia. Probablemente no era más que una luz de mantenimiento. Después de todo, se había restablecido el paso de la corriente. Nos ocuparemos de eso más tarde. En este preciso momento limitémonos a quitar este árbol de la cerca. Arnold estaba expansivo, el parque casi había vuelto al orden. Estaba arreglando las cercas. Jamón había salido con Jardín para supervisar la transferencia de animales. Aunque estaba cansado, Arnold se sentía bien hasta. Estaba de humor para atender al abogado Genaro. El efecto Malcolm le preocupa. Eso solamente siento curiosidad. Quiere decir que desea que yo le diga por qué ya no oferta. Arnold trabajaba en la consola, tratando de conseguir que los números de teléfono funcionen otra vez. Así podremos llamar por lo demás como no me refiero allí afuera. Arnold echó una rápida mirada al tablero. Parece que casi han terminado ya con los animales y con las dos secciones. Tal como le dije, el parque vuelve a estar en nuestras manos sin ningún catastrófico efecto Malcolm. De hecho, solo queda esa tercera sección de cerca. Arnold era la voz de Muldoon. Así ha visto esta cerca. Un minuto en uno de los monitores, Genaro vio una imagen tomada en ángulo elevado que abarcaba un campo de hierba corta agitada por el viento. A lo lejos había un techo bajo de hormigón. Ese es el edificio de mantenimiento de saurópodos. Es una de las estructuras auxiliares que empleamos para guardar equipo, almacenar alimento y demás. Están por todo el parque en cada una de las reservas. En el monitor apareció una toma panorámica. Ahora estamos moviendo la cámara para echarle un vistazo a la cerca. Genaro vio un cerco de malla metálica brillante bajo la luz. Una de las secciones había sido pisoteada, derribada y aplastada. El jeep de Muldoon y la cuadrilla de trabajo estaban allí. Parece que el Rex se metió en el sector de los saurópodos, Muldoon añadió. Estupenda cena para esta noche. Tendremos que hacerle salir de ahí con que no tenemos nada adecuado. Arreglaré la cerca, pero no entraré hasta que sea de día. A Mon no le va a gustar. Lo discutiremos cuando yo regrese. ¿A cuántos saurópodos matará el Rex?, inquirió Jamón recorriendo la sala de control. Es probable que nada más que a uno.
Los saurópodos son grandes. El Rex se puede alimentar con una sola presa durante varios días. Tendremos que salir y atraparlo esta noche. No entraré ahí hasta que sea de día. Jamón subía y bajaba sobre las puntas de los pies como lo hacía cuando estaba furioso. Se olvida de que trabaja para mí. No, señor Jamón, no lo olvido, pero lo que hay ahí afuera es un tiranosaurio adulto completamente desarrollado. ¿Cómo planea apresarlo? Tenemos fusiles tranquilizantes. Sí, fusiles tranquilizantes que disparan un dardo de 20 centímetros cúbicos, excelentes para un animal que pesa 180 o 230 kilos. Este tiranosaurio pesa 8 toneladas, ni siquiera lo sentiría. Usted encargó un arma más grande. Encargué 3 armas más grandes, señor Jamón, pero usted anuló el pedido, de modo que solo conseguimos una y no está. Nedris se la llevó al marcharse. Eso fue bastante estúpido. ¿Quién permitió que pasara eso? Nedry no es mi problema, señor. ¿Está usted diciendo que a partir de este momento no hay manera de detener a ese tiranosaurio? Eso es exactamente lo que estoy diciendo. Eso es ridículo, es su parque, señor Amon. Usted no quiso que nadie pudiera herir a sus preciosos dinosaurios. Bueno, ahora tiene un Rex que está con los saurópodos y no hay una cosa que yo pueda hacer al respecto, dijo Multún y abandonó la sala. Un momentito más, cuyo Jamón apresurándolo a seguirlo. Genaro contemplaba las pantallas y escuchaba la discusión. A gritos que se liberaba en el pasillo de fuera, le dijo a Arnold, conjetura que todavía no tiene el control del parque después de todo. No se engañe, repuso Arnold encendiendo otro cigarrillo. Tenemos el parque. Amanecerá dentro de un par de horas. Puede que perdamos algunos dinosaurios antes de que consigamos sacar de ahí al Rex, pero créame, el parque es nuestro. Amanecer. Amanecer. Un fuerte sonido de algo que se muele seguido por un repiqueteo metálico despertó a Grant. Abrió los ojos y vio pasar frente a él un fardo de heno sobre una cinta transportadora que avanzaba hacia el techo. Los fardos más sucedieron al primero. Después, el repiqueteo metálico cesó de modo tan brusco como había empezado y el edificio de hormigón volvió a quedar en silencio. Grant se estiró, todavía adormecido, dio un respingo de dolor y se incorporó. Una suave luz amarilla llegaba a través de las ventanas laterales. Era de mañana. Había dormido toda la noche. Rápidamente miró el reloj, las 5 de la mañana. Todavía quedaban casi 7 horas para que se pudiera volver al barco. Grant rodó sobre la espalda quejándose. La cabeza le latía y el cuerpo le dolía como si lo hubiesen apaleado. Desde el otro lado del rincón oyó un chirrido como el de una rueda oxidada. Después, la risita juguetona del Rex. Se puso de pie con lentitud y recorrió el edificio con la mirada. Ahora que era de día, pudo ver que era una especie de edificio de mantenimiento con pilas de heno y suministros. En la pared vio una caja metálica color gris sobre la cual estaba grabada Edificio Mantenimiento Saurópodos número 4. Tenía que ser la reserva de los saurópodos, tal como lo había pensado. Abrió una caja y vio un teléfono. Pero cuando lo levantó solo oyó el sonido siseante de la estática. Aparentemente, los teléfonos todavía no funcionaban. Mastica tu comida, estaba diciéndoles. No sé hacerlo real. Un rosado suave y púrpura, una bruma baja se extendía muy cerca del suelo. A cierta distancia vieron a la madre Triceratops y a su cría alejándose en dirección a una manada de grandes hadrosaurios de pico de pato que comían el follaje de unos árboles situados a la orilla de la laguna. Algunos de los hadrosaurios estaban metidos en el agua hasta las rodillas, bebían bajando sus planas cabezas y se reunían con su propio reflejo en el agua inmóvil. Después volvían a alzar la vista con las cabezas girándoles sobre el cuello en la orilla del agua. Una de las crías se aventuró a salir, lanzó un chillido y después regresó a tropezones presurosa mientras los adultos observaban con indulgencia. Más hacia el sur, otros hadrosaurios comían la vegetación más baja, a veces se erguían sobre las patas traseras. Apoyaban las delanteras en los troncos de los árboles para alcanzar las hojas de las ramas más altas.
Y muy a lo lejos, un gigantesco apatosaurio se alzaba sobre los árboles con la diminuta cabeza girándole en el extremo de su cuello largo. La escena era tan pacífica que a Grant le resultaba difícil imaginar que pudiera haber algún peligro. Dijo Lex bajando la cabeza con rapidez. Dos gigantescas libélulas de 1,80 m pasaron zumbando junto al trío de humanos. ¿Qué ha sido eso? Libélulas. El Jurásico fue una época de insectos enormes. ¿Mueren? No lo creo. Tim alzó la mano, una de las libélulas descendió sobre ella. El niño pudo sentir el peso del insecto inmenso. «Te va a morder», le previno Lex. Pero la libélula se limitó a batir con suavidad sus alas transparentes surcadas por venas rojas y de repente, cuando Tim movió el brazo, volvió a irse volando. ¿Hacia dónde vamos? Allí, empezaron a caminar a través del campo. Llegaron a una caja negra montada sobre un pesado trípode metálico, el primero de los sensores de movimiento. Grant se detuvo y agitó la mano frente al aparato, pero nada ocurrió. Si los teléfonos no funcionaban, quizá tampoco lo harían los sensores. «Probaremos con otro», dijo Grant señalando hacia el otro lado del campo. En algún sitio a lo lejos oyeron el rugido de un animal grande. «¡Demonios! Sencillamente no lo puedo encontrar». Arnold sorbió café y contempló la pantalla con ojos exhaustos. Había sacado fuera de línea todos los monitores en la sala de control, buscaba el código del ordenador. Se sentía agotado, había estado trabajando 12 horas sin parar. Se volvió hacia Go que llegaba del laboratorio. ¿Qué ha encontrado? Los teléfonos siguen sin funcionar. No puedo volver a ponerlos a la normalidad. Creo que Nedry hizo algo con los teléfonos. U levantó uno de los teléfonos y oyó un siseo. El sonido es como el de un módem, pero no lo es porque bajé a la planta baja y apagué todos los módems. Lo que se oye no es más que ruido blanco que suena como un módem transmitiendo. Así que las líneas telefónicas están interferidas. Básicamente es sí, las interfirió muy bien. Introdujo un bloqueo dentro del código de programas y ahora no lo puede encontrar. Porque dio una especie de vuelta al origen que borró parte de las listas de programas, pero en apariencia la orden para perturbar los teléfonos aún sigue en la memoria del ordenador. Se encogió de hombros. Y eso que tan solo tiene que retrotraer el sistema. Apáguelo y borrará la memoria. Nunca he hecho algo así y me resisto a hacerlo. A lo mejor todos los sistemas vuelven a la normalidad cuando haga arrancar de nuevo, pero a lo mejor no. No soy un experto en computación y usted tampoco realmente. No es en una línea telefónica abierta, no podemos hablar con alguien que lo sea. Si la orden está en la RAM no aparecerá en el código. Se puede hacer un vaciado de la RAM en una unidad de grabación y hacer la búsqueda ahí, pero usted no sabe lo que está buscando. Creo que todo lo que puedo hacer es retrotraer al sistema la posición de origen. Genaro irrumpió en la sala. Todavía no tenemos ningún teléfono. Estamos trabajando en eso. Ha estado trabajando en eso desde la medianoche y Malcolm está peor. Necesita atención médica. Eso significa que tendré que apagar el sistema. No puedo estar seguro de que todo se vuelva a poner en funcionamiento. Mire, hay un hombre enfermo en ese pabellón. Necesito un médico o morirá y no se puede llamar a un médico a menos que tengamos teléfono. Es probable que ya hayan muerto 4 personas. Ahora apague y haga que los teléfonos funcionen. Arnold vaciló. Bien, bueno, es que los sistemas de seguridad no permiten que se apague el ordenador. Y entonces apague esos malditos sistemas de seguridad. No le puede entrar en la cabeza que Malcolm va a morir si no recibe ayuda. Muy bien, se levantó y fue al panel principal. Abrió las puertas y descubrió los cerrojos que cubrían los interruptores de seguridad. Con movimiento corto y seco los quitó uno después de otro. Ustedes lo han pedido y aquí lo tienen. Movió el interruptor maestro, la sala de control quedó a oscuras, todos los monitores se apagaron. ¿Cuánto tenemos que esperar? 30 segundos. Dijo Lex cuando cruzaban el campo que ese olor parece de basura podrida. Grant vaciló,
Clavó la mirada en el otro extremo del campo en dirección a los árboles distantes en busca de alguna señal de movimiento. No vio nada, apenas si había brisa para agitar las ramas, reinaba paz y quietud en la mañana temprana. Creo que es tu imaginación, ¿no? Entonces Grant oyó el granito provenía de la manada de hadrosaurios de pico de pato que tenían a la espalda. Primero un animal, después otro y otro, hasta que toda la manada hizo suyo el graznido de llamada. Los picos de pato estaban agitados, dando vueltas y girando. Con un rugido, el tiranosaurio surgió con violencia de entre los árboles que estaban a unos 45 metros cerca de la laguna. Acometió a través del campo abierto, cruzándolo a trancos, hizo caso omiso del grupo de seres humanos, dirigiéndose resueltamente hacia la manada de hadrosaurios. A la distancia, los hadrosaurios estaban graznando y empezaban a correr. Grant podía sentir la tierra estremeciéndose bajo sus pies. «Vamos niños», alzó a Alex en brazos y corrió con Tim a través de la hierba. Tuvo fugaces visiones del tiranosaurio en las proximidades de la laguna. En la oscurecida sala de control, Arnold comprobaba su reloj de pulsera. 30 segundos, la memoria ya debía de estar limpia. Volvió a llevar el interruptor principal de corriente a la posición de encendido. No ocurrió nada, el estómago se le contrajo en una arcada. Llevó el interruptor a la posición de apagado y después de vuelta a la de encendido. Todavía seguía sin pasar nada, sintió sudor en el entrecejo. «¿Qué pasa?», preguntó Genaro. «¡Demonios!», masculló Arnold. En ese momento recordó que había que encender de nuevo los interruptores de seguridad. Con cortos movimientos nerviosos, puso los 3 interruptores en encendido y los volvió a cubrir con los rojos. Después contuvo el aliento y accionó el interruptor principal. Las luces de la sala se encendieron, el ordenador lanzó la señal electrónica corta y penetrante de activación. Las pantallas zumbaron. «Gracias a Dios», suspiró Arnold. Se apresuró a ir hasta el monitor principal. En la pantalla aparecían hilaras de rótulos. Genaro tomó el teléfono, pero estaba muerto. No había siseo de estática esta vez. Simplemente no había nada. «¿Qué es esto?». «Dime un segundo». Después de una inicialización, todos los módulos del sistema tienen que ser activados en forma manual. Con prontitud, volvió al trabajo. «¿Por qué en forma manual?». «Me va a dejar trabajar por el amor de Dios», explicó. Nunca se pensó que hubiera que paralizar el sistema. Por eso si se desactiva, eso supone que existe un problema en alguna parte y exige que el operador lo ponga todo en marcha en forma manual. Caso contrario, si hubiera un cortocircuito en alguna parte, el sistema se pondría en marcha, entraría en cortocircuito y se pararía. Volvería a arrancar, entraría nuevamente en cortocircuito, parándose y así continuamente en un ciclo interminable. «Muy bien, estamos funcionando». Genaro levantó el teléfono y empezó a marcar cifras de llamada cuando se detuvo en forma súbita. «Jesús, miren eso», dijo. Estaba señalando uno de los monitores de televisión, pero Arnold no lo escuchaba. Tenía la vista fija en el mapa donde un abigarrado enjambre de puntos que había junto a la laguna se había empezado a desplazar en forma coordinada. Se desplazaba rápido, describiendo una especie de remolino. «¿Qué está pasando?». «Los picos de pato», dijo Arnold con voz apagada, «están en estampida». Los hadrosaurios pico de pato iban a la carga con sorprendente velocidad. Sus enormes cuerpos formaban un enjambre apretado, graznando y rugiendo. Las crías chillaban tratando de evitar meterse en el camino. La manada levantaba una gran nube de polvo amarillo. Grant no podía ver al tiranosaurio. Los hadrosaurios corrían directamente hacia donde estaba el grupo de humanos. Llevando todavía a Lex, Grant corrió con Tim hacia un afloramiento rocoso sobre el que había un bosquecillo de grandes coníferas. Corrían con afán, sintiendo la tierra sacudirse bajo sus pies. El sonido de la manada que se acercaba era ensordecedor, como el sonido de aviones de reacción en un aeropuerto. Llenaba el aire y hacía que les doliesen los oídos. Les gritaba algo, pero Grant no podía oír lo que le decía. Mientras trepaban con pies y manos sobre las rocas, la manada les rodeó.
Grant vio las inmensas patas de los primeros hadrosaurios que pasaban junto a él a la carga, cada animal con un peso de 5 toneladas. El grupo de seres humanos quedó envuelto en una nube tan densa que Grant no pudo ver nada. Tenía la impresión de cuerpos inmensos y gritos de dolor mientras los animales giraban y formaban un círculo. Un hadrosaurio golpeó una roca que pasó rodando frente a Grant y los niños. Inmersos en la nube de polvo, no podían ver más allá de las rocas y se aferraron a los bloques oyendo alaridos y el rugido del tiranosaurio. Grant esperó hasta que los sonidos de la pelea se desplazaron hacia la izquierda y empujó a los niños para que treparan por el árbol más grande. Subieron buscando las ramas mientras los animales corrían alrededor. Subieron unos 6 metros y Lex se aferró a Grant, negándose a seguir. Tim también estaba cansado y Grant pensó que estaban lo suficientemente altos. A través del polvo, vieron el lomo de los animales abajo. Arnold ajustó la cámara mientras la manada se alejaba y el polvo se despejaba. Vio que los hadrosaurios se habían dispersado y el tiranosaurio había dejado de correr, lo que significaba que había cazado una presa. Arnold miró el monitor de televisión y dijo que lo mejor era hacer que Muldoon fuera afuera a ver cómo estaban las cosas. Genaro salió de la sala del parque para buscarlo. Algo tibio y húmedo le hizo cosquillas a Grant en el tobillo. Abrió los ojos y vio una enorme cabeza amarillenta con un pico de pato. Los ojos eran amables y suaves como los de una vaca. La boca de pato se abrió y masticó tallitos de la rama en la que Grant estaba sentado. Grant estaba asombrado por verlo tan de cerca, pero no tenía miedo, ya que los dinosaurios con pico de pato eran herbívoros. Grant permaneció en la rama tratando de no moverse y observó mientras el animal comía. Sentía una sensación de propiedad sobre el animal, probablemente un mayasaurio del Cretáceo tardío de Montana. Los mayasaurios tenían un labio curvado hacia arriba, lo que les confería una apariencia sonriente. Se creía que protegían sus huevos hasta que las crías nacían y se valían por sí mismas. Grant vio a un hadrosaurio bebé retozando entre las patas del adulto. El adulto bajó la cabeza y esperó mientras la cría comía las ramas de la boca de la madre. La hembra guardó pacientemente. La cabezota del adulto volvió a subir hasta donde estaba Grant y siguió comiendo a unos metros del paleontólogo. Grant miró las aberturas nasales del pico plano, el animal no parecía olerlo. Grant recordó que el tiranosaurio no lo había visto la noche pasada y decidió hacer un experimento. Tosió y el hadrosaurio quedó paralizado, inmóvil, buscando la fuente del sonido. Después de un rato, al no haber peligro, el animal volvió a masticar. Grant pensó que era sorprendente. Lex abrió los ojos y exclamó: ¿qué es eso? El hadrosaurio lanzó un fuerte graznido de alarma que sobresaltó a Lex, casi haciéndola caer del árbol. El hadrosaurio lanzó la cabeza hacia atrás alejándola de la rama y volvió a berrear. No la enfurezcas, aconsejó Tim desde la rama de arriba. El bebé gorjeó y se escurrió por entre las patas de la madre mientras el hadrosaurio se apartaba del árbol. El hadrosaurio alzó la cabeza y escudriñó de manera inquisitiva la rama en la que Grant y Lex estaban sentados, con sus labios doblados hacia arriba en una sonrisa. Bueno, ¿nos va a dejar bajar o qué? El hadrosaurio retrocedió a unos 3 metros del árbol y volvió a graznar. Grant tuvo la impresión de que el hadrosaurio estaba tratando de asustarlos, pero al animal realmente no parecía saber qué hacer. Se comportaba de manera confusa y con inquietud. Los humanos esperaron en silencio y al cabo de un minuto, el hadrosaurio volvió a aproximarse a la rama. Las mandíbulas moviéndose, el hadrosaurio parecía dispuesto a volver a su actividad alimentaria. Olvídenlo, yo no me quedo aquí, dijo Lex, empezando a descolgarse por las ramas. Ante los movimientos de la niña, el hadrosaurio lanzó un verdurido indicador de alarma. Realmente no nos puede ver cuando no nos movemos, pensó Grant. Un minuto después, el hadrosaurio literalmente se olvidó de que estaban allí. Era como el comportamiento del tiranosaurio, otro ejemplo clásico de corteza visual de anfibio. El mayasaurio ahora parecía encontrar demasiado perturbadores a estos extraños seres que se descolgaban por el árbol.
Con un graznido final, arribó al bebé, dándole suaves empujoncitos con el pico, y se alejó con pesados y lentos pasos. El mayasaurio vaciló una vez y se volvió para mirar a los tres humanos, pero después prosiguió su camino. Llegaron al suelo. Lex se sacudió el polvo. Ambos niños estaban cubiertos por una capa de polvillo fino. Alrededor de ellos, toda la hierba estaba aplastada. Había rastros de sangre y un olor agrio. Grant miró su reloj. Es mejor que nos pongamos en marcha, niños. Yo no camino más, dijo Lex. Tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque les tenemos que contar lo del barco, ya que no parece que nos puedan ver en los sensores de movimiento. Tenemos que hacer todo el camino de regreso por nosotros mismos, es la única manera. ¿Por qué no podemos usar la balsa inflable? ¿Qué balsa? Tim señaló hacia el bajo edificio de hormigón con los barrotes que se usaba para mantenimiento y en el que habían pasado la noche. He visto una balsa allí, grande. Vio inmediatamente las ventajas. Eran las 7 de la mañana, por lo menos les faltaban 13 kilómetros. Si pudieran viajar en una balsa por el río, avanzarían mucho más deprisa que si fueran por tierra. Está bien, hagámoslo. Arnold apretó la tecla de modalidad de búsqueda visual y observó mientras los monitores empezaban a explorar por todo el parque. Las imágenes cambiaban cada 20 segundos. Era cansado mirar, pero era la manera más fácil de encontrar el jeep de Nedry. Muldoon había sido inflexible al respecto. Había salido con Genaro para observar la estampida, pero ahora que era de día quería que encontrasen el vehículo. Quería las armas. Su intercomunicador chasqueó. Señor, ¿puedo hablar un momento con usted, por favor? Era Hammond. ¿Desea venir aquí, señor? Venga donde estoy yo. Estoy en el laboratorio de genética con el Dr. Wood. Le estaremos esperando. Arnold suspiró y se alejó de las pantallas. Grant tropezó en lo profundo de los sombríos recovecos del edificio. Apartó de su camino recipientes de 22 litros y medio de capacidad de herbicidas, equipos para podar árboles, cámaras de repuesto para jeep, bobinas de cerca contra ciclones, bolsas de 45 kilos de fertilizante, pilas de aisladores marrones de cerámica. Latas vacías de aceite para motor, lámparas de trabajo y cables. No veo ninguna balsa. Sigue caminando. Bolsas de cemento, tramos de cañería de cobre, tejido de malla verde y 2 remos de plástico colgados de abrazaderas en la pared de hormigón. Muy bien, pero ¿dónde está la balsa? Tiene que estar aquí en alguna parte. ¿Es que no lo has visto? No, simplemente supuse que estaba aquí. Al hurgar entre los cachivaches, Grant no encontró la balsa, pero sí un juego de planos enrollados. Los planos estaban moteados con moho producido por la humedad, metidos en una caja metálica que había en la pared. Grant extendió los planos en el suelo y los miró durante largo rato. Tengo hambre. Espera un momento. Eran mapas topográficos detallados. Los mapas mostraban el sector principal de la isla, que era en el que se hallaban ahora. Según eso, la laguna se estrechaba incorporándose al río que habían visto antes y que se torcía hacia el norte, pasando por el sector de aves prehistóricas. Team sonrió y tropezó con unas enredaderas ocultas por la bruma. Rápidamente se puso en pie y siguieron caminando un rato hasta que Tim anunció: mis padres están haciendo los trámites de divorcio. Mi papá se mudó el mes pasado. Ahora tiene su propia casa en Millie Valley. Ya no lleva a mi hermana, ya ni siquiera va a buscarla. Y dice que tienes dinosaurios en los sesos. Sí. ¿Tienes nostalgia de él? En realidad no, a veces ella tiene más nostalgia. ¿Quién? ¿Tu madre? No, Lex. Mi mamá tiene un novio, le conoce del trabajo. Caminaron en silencio durante un rato, pasando frente a TN-03 y TN-04. Después Grant dijo: ¿le conoces? Sí. ¿Cómo es? Está bien. Es más joven que mi papá, pero es calvo. ¿Cómo te trata? No sé bien. Creo que simplemente trata de tocarme el lado bueno.
No sé lo que va a pasar. A veces mi mamá dice que tendremos que vender la casa y mudarnos. A veces él y mi mamá pelean tarde por la noche. Me siento en mi habitación y juego con mi computadora, pero así todo les puedo oír. Jaja, ¿ustedes se ha divorciado? No, mi esposa murió hace mucho y ahora está con la doctora Sattler. No. Ella es alumna mía. Quiere decir que ya. Todavía está en la escuela, una escuela para graduados. Así Grant se detuvo lo suficiente para pasar a Alex a su otro hombro y después prosiguieron la marcha, pasando frente a los TN-05 y TN-06. Se oyó el retumbar de truenos en la distancia, la tormenta se había desplazado hacia el sur. Había muy pocos sonidos en el bosque, con la salvedad del rumor de las cicariñas y el suave croar de las ranas arbóreas. ¿Tiene hijos? ¿No se va a casar con la doctora Sattler? No, ella se va a casar con un agradable médico de Chicago en alguna fecha del año próximo. ¿Oh? Team pareció sorprendido de oír eso. Siguieron caminando un rato después. Entonces, ¿con quién se va a casar usted? No creo que me vaya a casar con alguien. Yo tampoco. Vamos a caminar toda la noche. No creo poder hacerlo. Tendremos que parar al menos durante unas pocas horas. Le echó un vistazo al reloj. Vamos bien, casi 15 horas faltan para que debamos volver antes de que el barco llegue a tierra firme. ¿Dónde vamos a parar?, preguntó Team de inmediato. Grant estaba preguntando lo mismo. Su primer pensamiento fue que podrían trepar a un árbol y dormir ahí arriba. Pero tendrían que trepar muy alto para mantenerse a distancia segura de los animales, y Lex se podría caer mientras dormía. Y las ramas de los árboles eran duras, no tendrían el menor descanso. No, al menos necesitaban un sitio verdaderamente seguro. Volvió a pensar en los planos que había visto en el avión. Cuando se dirigían a la isla, recordaba que había edificios externos para cada una de las diferentes divisiones. Grant no sabía cómo eran porque no estaban incluidos los planos correspondientes a los edificios individuales. Y no podía recordar con exactitud dónde estaban, pero sí que estaban diseminados por todo el parque. Podría haber edificios en algún lugar de las proximidades. Pero eso era diferente del simple hecho de cruzar una barrera y salir del terreno del tiranosaurio. Encontrar un edificio significaba emplear una estrategia de búsqueda de alguna clase, y las mejores estrategias serían: ¿puedes sostener a tu hermano un momento? Voy a trepar un árbol y echar un vistazo por los alrededores. Desde lo alto de las ramas, tuvo una buena vista del bosque. Las copas de los árboles se extendían hacia su derecha y su izquierda. Descubrió que estaban sorprendentemente cerca del borde del bosque. Directamente hacia adelante, los árboles terminaban ante un claro con una cerca electrificada y un foso de hormigón armado de tono pálido. Más allá había un gran campo abierto en lo que Grant supuso que era el de los saurópodos. A distancia había más árboles y la brumosa luz lunar que destellaba sobre el océano. En alguna parte oyó el bramido de un dinosaurio, pero estaba muy lejos. Se puso las lentes de Team y volvió a mirar. Siguió la curva gris del foso y entonces vio lo que estaba buscando, la banda oscura de un camino auxiliar que llevaba hacia el rectángulo plano de un techo. El techo apenas sobresalía del nivel del suelo, pero estaba ahí y no estaba lejos, quizás a unos 400 metros o algo así del árbol. Cuando volvió a bajar, Lex estaba lloriqueando. ¿Qué pasa? ¡Ay, un animal no nos va a molestar! Estás despierta ahora, vamos. La guió hasta la cerca. Tenía unos 4 metros de alto, con una espiral de alambre espinoso en la parte superior. Bajo la luz de la luna, parecía extenderse muy por encima de ellos. Inmediatamente al otro lado estaba el foso. Lex alzó la vista y miró la cerca dubitativa. ¿Puedo trepar?, le preguntó. Grant le entregó su bate y su pelota de béisbol. Seguro, es fácil. Empezó a trepar y añadió, pero apuesto a que Timmy no puede. Un giro sobre sí mismo, furioso: tú cállate. A Timmy le da miedo a la altura. No tengo miedo extremo más alto.
No lo tengo. Entonces ven y agárrame. Grant volvió hacia Tim, que estaba pálido en la oscuridad. El niño no se movía. Podrás trepar por la cerca, te amo. Claro que sí. ¿Quieres ayudar? Dime un miedoso. Qué estúpida más latosa, contestó Tim, y empezó a trepar. Laguna. Según los planos en la parte del edificio en la que se encontraban debía de haber una puerta grande. Alzó la vista y la vio en un nicho de la pared de hormigón. La puerta era lo suficientemente ancha como para permitir el paso de un automóvil. Al abrirla vio un camino pavimentado que llevaba directamente a la laguna. El camino estaba excavado por debajo del nivel del suelo de modo que no fuera visible desde arriba. Debía de ser otro camino auxiliar y conducía hasta un muelle en la orilla de la laguna, y claramente impreso sobre la puerta había un letrero que decía Pañol de la Balsa. Oiga, dijo Tim, mire esto, y le entregó una caja metálica. Cuando la abrió, Grant halló una pistola de aire comprimido y una cananda de tela con dardos. Había 6 dardos en total, cada uno grueso como un dedo. Llevaban el rótulo Moro 709. Buen trabajo, te amo. Grant se pasó la cananda sobre el hombro y se metió la pistola en el cinturón. Es una pistola tranquilizante, diría que sí. ¿Qué pasó con el bote? Creo que está en el muelle, contestó Grant. Empezaron a bajar por el camino. Grant llevaba los remos sobre los hombros. Espero que sea una balsa grande, dijo Lex, porque no sé nadar. No te preocupes, a lo mejor podemos atrapar algún pez. A medida que descendían por el camino, el terraplén en declive que tenían a ambos lados aumentaba en altura. Oyeron un profundo ronquido rítmico. Grant no pudo ver de dónde llegaba. ¿Estás seguro de que hay una balsa ahí abajo?, preguntó Lex frunciendo la nariz. Es probable. El ronquido aumentaba de intensidad a medida que avanzaban, pero también oyeron un ronroneo continuo como un zumbido. Cuando llegaron al final del camino, al borde del pequeño muelle de hormigón, Grant quedó paralizado por el miedo. El tiranosaurio estaba precisamente allí. Estaba sentado a la sombra de un árbol y con la espalda erguida, las patas traseras extendidas hacia adelante. Tenía los ojos abiertos, pero no se movía salvo por la cabeza que se levantaba y caía suavemente siguiendo el ritmo de los ronquidos. El zumbido provenía de los enjambres de moscas que rodeaban su cabeza, moviéndose sobre su cara y sus mandíbulas laxas. Sus colmillos ensangrentados y los rojos cuartos traseros del hadrosaurio que habían sido su presa y que yacían de costado detrás de él. Ahora el tiranosaurio estaba tan solo unos 18 metros de Grant. Estaba seguro de haber sido visto, pero el enorme animal no reaccionó. Se limitó a permanecer sentado. Grande tardó unos instantes en darse cuenta. El monstruo estaba dormido, sentado con la espalda enmiesta, pero dormido. Les hizo una señal a Team y Lex para que permanecieran donde estaba y caminó lentamente hacia adelante. Entrando en el muelle y totalmente a la vista del tiranosaurio, el enorme animal siguió durmiendo y roncando con suavidad. Cerca del extremo del muelle, un cobertizo de madera estaba pintado de verde para confundirlo con el follaje. En silencio, Grant quitó el cerrojo de la puerta. Miró en el interior, vio media docena de chalecos salvavidas anaranjados colgando de la pared, varios rollos de malla metálica para cercas, algunos rollos de cuerda y 2 cubos grandes de goma apoyándose en el suelo. Los cubos estaban estrechamente sujetos con unas hinchas planas de goma. Balsas. Grant volvió la mirada hacia Lex. La niña moduló con los labios, pero sin sonido. No hay bote. Grande asintió con la cabeza. Si el tiranosaurio alzó su pata anterior para ahuyentar las moscas que le zumbaban alrededor del hocico, pero aparte de eso no se movió. Grant extrajo uno de los cubos y lo puso sobre el muelle. Era sorprendentemente pesado. Soltó las fajas y encontró el cilindro de inflado. Con un fuerte siseo la coma empezó a expandirse y después, con un ruido parecido al de un latigazo, se desplegó completamente abierta sobre el muelle. El sonido fue aterradamente intenso para sus oídos. Grant se volvió y contempló al dinosaurio. Este gruñó y resopló. Empezó a moverse. Grande se preparó para correr, pero el animal cambió de posición su voluminoso y pesado cuerpo y después volvió a ponerse de espaldas contra el tronco. Lanzando un grande y retumbante eructo, Lex hizo un gesto de asco y se cubrió la cara con la mano. Estaba empapado en sudor por la atención. Arrastró la balsa de goma por el muelle y la echó al agua, donde produjo un fuerte ruido de chapoteo. El dinosaurio siguió durmiendo. Grant amarró la balsa al muelle y volvió al cobertizo para tomar 2 chalecos salvavidas. Los puso en la balsa y después les hizo a los niños además de que fueran al muelle. Válida por el miedo, Lex le contestó con un movimiento de cabeza. No. Grant gesticuló sí. El tiranosaurio seguía durmiendo. Grant acuchilló el aire con un dedo enfático. Lex sacudió en silencio y Grant le hizo gesto de que entrara en la balsa. Después lo hizo Tim y ambos se pusieron los chalecos. Grant entró después y alejó la balsa del muelle. Flotaron silenciosamente a la deriva hacia la laguna. Muelle. Lex se sentó y suspiró ruidosamente con alivio.
En ese momento, su cara mostró aflicción y se puso la mano sobre la boca. El cuerpo se le sacudía y emitía sonidos amortiguados, estaba conteniendo la tos. Siempre tosí en mal momento, susurró con ferocidad, volviendo la cabeza hacia la orilla. La niña sacudió la cabeza con gesto de desdicha y señaló su cuello. Le picaba la garganta, necesitaba un sorbo de agua. Grant estaba remando y Tim se inclinó sobre la borda de la balsa, metió la mano en la laguna, la llenó de agua y luego la tendió hacia su hermana. La explosión ruidosamente resonó por el agua como si hubiera sido un escopetazo. El tiranosaurio bostezó con pereza y se rascó detrás de la oreja con la pata trasera, igual que un perro. Volvió a bostezar, estaba adormilado después de su gran comida y despertó con lentitud. En el bote, Lex estaba produciendo ruiditos como de gárgaras. Lex, cállate, le decía a Tim. No lo puedo evitar, murmuraba ella y después tosió otra vez. Grant remaba con fuerza, llevando la balsa con eficacia hacia el centro de la laguna. En la orilla, el tiranosaurio se puso en pie vacilante. No lo pude evitar, Timmy, decía Lex afligida. No lo pude evitar. Grant estaba remando lo más deprisa que podía. De todos modos, no importa, estamos suficientemente lejos, no sabe nadar. Claro que sabe nadar, pedazo de idiota, le gritó Tim. En la orilla, el tiranosaurio saltó del muelle, se lanzó al agua y se desplazó vigorosamente por la laguna en pos de ellos. Bueno, ¿cómo iba a saberlo? Todo el mundo sabe que los tiranosaurios pueden nadar. Eso está en todos los libros, todos los reptiles pueden nadar. No, claro que pueden, eres una idiota. Cálmense, agárrense. Algo grande observó al tiranosaurio, fijándose en su manera de nadar. Estaba hundido hasta el pecho en el agua, pero podía mantener su cabeza muy por encima. Entonces Grant se dio cuenta de que no estaba nadando, sino caminando, porque instantes después únicamente la parte más alta de la cabeza, los ojos y las aberturas nasales sobresalían del agua. Parecía un cocodrilo y nadaba como estos, batiendo la cola hacia adelante y hacia atrás. Detrás de él, Grant vio la jiba de la espalda y las crestas a lo largo de la cola cuando ocasionalmente rompía la superficie. Exactamente como un cocodrilo, pensó con tristeza, el cocodrilo más grande del mundo. Dr. Grant, dijo Lex, no quise hacerlo. Grant miró por encima del hombro. La laguna no tenía más que unos 90 metros de ancho en el lugar en el que estaban ahora y ya casi habían llegado al centro. Si continuaba la marcha, el agua volvería a perder profundidad. Entonces el tiranosaurio nuevamente podría caminar. Grant le imprimió al bote un giro opuesto al que llevaban y empezó a remar hacia el norte. ¿Qué está haciendo ahora? El tiranosaurio estaba a solo unos metros de distancia. Grant podía oír los bufidos que emitía a medida que se acercaba. Grant miró los remos que tenía en las manos. Eran de plástico liviano, no servían como arma. El tiranosaurio echó la cabeza hacia atrás y abrió por completo las mandíbulas, exhibiendo hileras de dientes curvos. Después, mediante una gran contracción muscular, se arrojó contra la balsa, errándole apenas a la borda de goma. La enorme cabeza cayó en el agua como un martinete y la balsa se sacudió peligrosamente en la cresta de la ola producida por el impacto de la cabeza en el agua. El tiranosaurio se hundió, desapareciendo de la superficie y dejando burbujas gorgoteantes. La laguna estaba quieta. Lex se aferró a las asas de la borda y miró hacia atrás. No contestó. Grant vio burbujas, después una tenue línea que surcaba la superficie, que venía hacia el bote. Agárrense, gritó mientras la cabeza embestía desde abajo el piso de goma, doblando la balsa en el aire. La balsa giró enloquecidamente antes de que se volviera a estrellar en el agua. Hay algo, haga algo, decía Lex. Grant extrajo la pistola de aire comprimido que llevaba en la cintura. La veía lastimosamente pequeña en sus manos. Pero quizás existía la posibilidad de que si le daba al animal en un punto sensible. El tiranosaurio emergió al lado del bote, abrió la boca y rugió. Grant apuntó y disparó. El dardo centelló a la luz y le dio en la mejilla. El tiranosaurio sacudió la cabeza y volvió a rugir.
De repente, oyeron un rugido de respuesta que flotó por el agua hacia ellos. Al mirar hacia atrás, Grant vio al T-Rex joven en la orilla, agachado sobre el saurópodo muerto, reclamando la presa como suya. Con un rápido movimiento circular de la cabeza, el ejemplar joven arrancó carne de la presa, después alzó la cabeza y bramó. El tiranosaurio adulto lo vio también y la reacción fue inmediata. Se volvió sobre sí mismo para proteger su presa, nadando vigorosamente hacia la orilla. Sí, se está yendo. No sabría, estúpido.